Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando en el capítulo 18 del libro de Proverbios. Leeremos del versículo 1 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los hechos de los malvados. Los hechos de los malvados. Vamos a leer la porción que corresponde a esta mañana para nuestro tiempo devocional. Bien, dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza, y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absorber al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Bien, en esta porción estamos nuevamente retomando el tema con el que concluyó el capítulo 17 acerca de la insensatez. Y es justo esta insensatez la que insiste en tomar sus propias decisiones, prefiere hablar que escuchar, trae, como hemos visto, repercusiones a la familia y pérdida a otras personas afectadas justamente por esas decisiones y asimismo dolor al individuo. Por otra parte, hay contextos en los cuales una persona debe hablar y, si es necesario, provocar conflicto. Esta sección habla, sí, de estas repercusiones y además lo inconveniente o lo peligroso que es solamente buscar nuestra propia satisfacción. Esta insensatez se entremete precipitadamente, contrariamente a lo que hace la sabiduría o lo que es de valor. Se deleita en revelar sus locuras, y el pecado y el castigo se relacionan nuevamente mutuamente. El impío por la impiedad corresponde a la deshonra y menosprecio, sentimiento que el impío inspira en contra de todas las personas. El lenguaje sabio es un beneficio constante. Así, el individuo que se comporta de esta forma, el individuo que es áspero, que es arisco, que es huraño, corta la comunicación con los demás. No tiene acceso al juicio sensato de ellos mientras persigue sus propios fines egoístas. En consecuencia, va contra los mejores intereses de la mayoría, desafiando las opiniones sensatas. Eso se le podría aplicar a la vida de la iglesia, donde muchas veces vemos el triste final de los que se alejan sin permitir el acercamiento espiritual de otros cristianos de la congregación. El necio también se compromete en otra forma de conducta antisocial que no lo excluye físicamente del contacto de los demás. Sin embargo, corta la comunicación con los otros debido a su falta de voluntad para escuchar. Todo lo que le preocupa es exponer sus propias ideas. Conocemos a nuestro alrededor este tipo de personas y posiblemente muchas veces nosotros hemos sido ese tipo de persona.
En ocasiones sus opiniones son muy buenas y en otras ocasiones sus opiniones son extremistas. En cualquier caso, nos obliga a oír su opinión y a veces la de nadie más. Es necesario que aquí recordemos que al usar esta actitud, también estamos despreciando la sabiduría. La iniquidad nunca anda sola. Donde quiera que vayamos, la siguen o van tras ellas el menosprecio, la deshonra y la afrenta. En realidad, estas tres palabras se vuelven sinónimas. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, la primera consecuencia fue que sintieron vergüenza. En Génesis 3, versículos 6 al 11, todos vimos con una sensación de vergüenza todos vivimos, con una sensación de vergüenza en tanto que nuestra conciencia nos dice que somos pecadores. Solamente Cristo nos libra de esto y de las demás consecuencias del pecado. La mayoría de las veces hablamos de las cosas triviales sin importancia. En lo profundo, bajo la superficie, están nuestros verdaderos pensamientos y sentimientos que solo afloran con dificultad. El hombre sabio es capaz de expresarse en ese nivel de palabras claras y abiertas a la vez que sabe extraerlas de los demás. De esta manera, la sabiduría es un arroyo que rebosa. Resulta malo parcializarse hacia el rico. También es malo parcializarse hacia el malvado, ya sea por una conveniencia egoísta o por temor. En vez de estar siempre calculando qué hacemos, quién está en el asunto y qué podría pasar, la sabiduría nos enseña a hacer sencillamente la voluntad de Dios y hacer la justicia, dejando de que ocurra después lo que vaya a ocurrir, confiando en la provisión de Dios. El necio, en sus tonterías, en sus pensamientos, en sus cavilaciones, como el burlador en su maldad, se mete en problemas cuando abre la boca. Casi sin darse cuenta se está buscando una paliza. Peor aún, su boca le trae ruina. No puede hablar sabiamente porque no es sabio. Para la mayoría de nosotros el chisme es una tentación, quizás más como receptores que como divulgadores. Y esto es porque las palabras del chisme son como bocados suaves. Un jugoso bocado de chisme se recibe con agrado. Lo disfrutamos porque nos hace sentir superiores a la persona que es el objeto del chisme. Pero el chisme siempre trae o tiene tres víctimas: aquel de quien se habla, el que habla y aquel a quien se le habla. A pesar de lo delicioso que pueda parecer, la Biblia condena fuertemente el chisme. Pone a los chismosos en la misma categoría que los aborrecedores de Dios. Romanos 1, versículo 29 y 30. Lo que le corresponde al chisme no son los oídos receptivos, sino la corrección y el arrepentimiento. Con la pereza, como lo vemos en el versículo 9, dice en la Reina Valera 60, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Con la pereza ocurre lo mismo que con el chisme. Es un pecado más grave de lo que se nos ocurre pensar. El perezoso es hermano del destructor, que es uno que actúa rápidamente al saquear y quemar. El otro destruye de una manera lenta al permitir que las cosas se deterioren. Vemos los hechos, la forma de vivir, la forma de actuar entre el sabio y el necio. Toda esta sección lo veremos en este capítulo 18 y ciertamente el versículo 1 nos trae una complicación. El versículo 1 de este capítulo 18 dice: su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo negocio. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Este versículo
es complicado en cuanto a la comprensión por el contexto tan específico que se tenía en el pueblo de Israel. Vemos aquí posiblemente una exhortación a la solidaridad. La sabiduría no es una virtud para ser ejercitada en aislamiento. El que se separa de Dios busca su propio gusto y disputa calurosamente contra toda buena razón. El necio se describe aquí como alguien que no toma placer en la inteligencia, solo anhela exhibir su deficiencia moral. En el versículo 3 vemos el desprecio, el deshonor y la afrenta como compañeros del pecado. En contraste con esto está la gloria y la honra del hombre que anda con Dios. Las palabras de tal hombre son vivificantes y su fuente es inagotable. La advertencia es contra la injusticia legal. No es justo mostrar parcialidad hacia el culpable o pervertir el derecho del justo. Tenemos en esta sección 3 proverbios sobre el lenguaje insensato y calumnioso. Del versículo 6 al versículo 8 vemos la expresión su boca, los azotes los llama. Se puede entender como que su boca invita a una paliza. Las palabras de un calumniador son como bocados deliciosos, tragados y gustados plenamente. El hombre holgazán y el destructivo son hermanos de espíritu semejante. El que no crea producto alguno es tan malo como el hombre que destruye la propiedad. Así estos versículos, como hemos dicho, del versículo 6 al 8, ponen de manifiesto los errores del necio o este camino, esta senda del necio. Se dice que el necio es aquel que carece de inteligencia, discreción y sentido para aprovechar la oportunidad, para ayudar o ayudarnos a nosotros evitar los errores que los necios cometen. El proverbio lo expone aquí y dice que el necio habla incluso de lo que no entiende. Habla sobre un tema, se vuelve palabrería, se vuelve paja, se vuelve ese comunicarse sin sustento, ¿sí? Sin algo que esté avalando sus comentarios. Habla de cosas que no entiende. Eso es lo primero o una de las características que vemos del necio. La segunda cosa es que el necio discute para estar en contienda. A veces no tiene razón su comentario, no tiene, como hemos visto, no tiene razón ni sustento, pero a veces solamente entra en conflicto porque le gusta estar en conflicto, porque ama estar en conflicto, porque lo disfruta, porque es delicioso para él. Incluso posiblemente se ha vuelto su forma y estilo de vida. El necio siempre responde antes de escuchar, siempre está dispuesto a exponer su punto de vista, aunque no sea, aunque no sea pertinente lo que está hablando. Si aceptamos los consejos de Dios, si aceptamos la sabiduría, esto nos ayudará a ser más sabios y a evitar el ser necios. Hay dos elementos aquí que nuevamente se vuelven contrapartes. Primero, el que es negligente, en el versículo 9 dice, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El que es negligente y el que es destructor. ¿Sí? Así el proverbio nombra al perezoso como el hermano del destructor. De este modo se muestra el gran daño resultante del perezoso. Una sociedad llena de gente perezosa no va a prosperar, ni tampoco una sociedad donde no hay empleo para los ciudadanos. En esta porción que hemos visto, nos lleva a pensar que la persona esquiva
que no sociabiliza. Es una persona que se suele decir que está llena de conflictos, que está llena de rarezas. Por eso dice el proverbio que busca sus caprichos y se irrita contra todo consejo. Todos conocemos este tipo de personas que son una verdadera complicación poder vivir a su lado, poder convivir con ellos, porque solamente se preocupan por sí mismos y no están dispuestos a escuchar las razones, el sentido común de las cosas. El necio llega a mostrar su necedad al apartar de sí todo deseo de poseer la discreción suficiente para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo oportuno y lo inconveniente. Únicamente se deleita en que se manifieste su corazón, es decir, que se descubra lo que lleva dentro, sus necias ideas y sus opiniones personales, aunque están basadas en la más profunda y lógica, ¿sí?, en tonterías, en palabrerías vanas, sin sustento. Con todo cree que solo él tiene razón, lo cual suele ser el colmo de la necedad. Estos proverbios podemos entenderlos de dos maneras. Primero, los malvados son especialistas en menospreciar a los demás. Cuando llegan a una reunión, sea un estudio, sea una fiesta, sea un servicio a Dios, un culto, allí entra el desprecio de Dios, de sus ministros y de todo lo que se dice y hace allí. Y segundo, los malvados son especialistas también en deshonrar, que descubren o que cubren de vergüenza y afrenta a ellos mismos, y que llevan castigo también a aquellos que están despreciando y especialmente a Dios. ¿Sí? Esta lectura nos debe también llevar a una reflexión que se lleva a condenación. Dice versículo 5, no es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Se lleva a condenación a otras personas, se lleva a condenación a aquellos que son sabios o aquellos que son inocentes, ¿sí? Al estar nosotros en posibilidades de hacer cosas justas, de tratar justamente a las personas, nos volvemos necios al pervertir el juicio y hacernos de la vista gorda ante los crímenes que son evidentes. Hay que tener en cuenta que la justicia de la causa es más importante que la posición de la persona. Los labios de los necios van a provocar contiendas de muchas maneras, en el especial al dar a conocer ideas y opiniones que han de desagradar a otras personas, provocándoles incluso la agresión física. El versículo 8 expone una triste realidad, una triste verdad. Los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en el profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón. Los chismes son como estas golosinas que entran hasta lo más profundo del ser, hasta lo más íntimo del ser, de aquellas personas que están dispuestas a escucharlos. Estas personas son la mayoría, no solo en el mundo, sino por desgracia también en las congregaciones, porque la mayoría se sienten en cierto modo justificados y ensalzados con las miserias y debilidades de los demás. Se vuelve este carcoma que entra en lo profundo de nuestro ser, se vuelve este cáncer que está entrando constantemente y continuamente en todos los lugares. No dejemos entrar a los rumores, no dejemos entrar a los chismes. Finalmente, el egoísta
busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela, contra todo sano juicio entra en contienda. Algunas personas van a evitar tener amistades por causa de su egoísmo, pero muchas de estas amistades también serán amistades que no edifican, amistades que no llevan a ningún provecho. Y eso también se vuelve una dificultad, también se vuelve un problema. Es definitivamente importante que nosotros pongamos atención, que pongamos y busquemos. Habíamos hablado de esto, de que nuestras amistades, de que nuestros amigos sean amistades que nos edifiquen, amistades que nos lleven a buenas decisiones, que nos alienten a tomar buenas decisiones, porque el egoísta solamente busca su propio bien. No hay otro indicio tan claro, no hay otro indicativo tan claro que esto que estamos revisando ahora. Algunas personas van a evitar tener amistades por causa de su egoísmo. El hecho de que estén centradas en sí mismas las hace enemigas del sano juicio. Los problemas de estas personas necias o de estas personas malvadas es su mente cerrada, que no toma placer de la inteligencia. Mente cerrada y boca abierta. Su corazón se descubre a través de lo que hablan. En realidad, no tiene el menor interés en adquirir conocimiento. Solamente quiere compartir sus propios puntos de vista, lo que hay en su corazón. Y su boca habla sandeces. Como hemos visto, si las personas mantuvieran cerrada un poco más la boca, la gente llegaría a pensar incluso que es sabia, como vimos en el final del capítulo 17. Los resultados del parloteo de un necio los vemos aquí en los versículos 6 y 7. Llevar una vida de pecado provoca el menosprecio, y con el deshonrador viene la afrenta. Estas palabras de calamidad se contrastan con los beneficios de una vida correcta y sabia que incluyen la honra y la dignidad. El menosprecio lleva a la deshonra y esta a la afrenta. Aquí vergüenza y deshonra las vemos que van unidas, las vemos que son una consecuencia la una de la otra. Las palabras de un hombre son como aguas profundas. Estas son probablemente las aguas de una cisterna que se esconden o son difíciles de alcanzar. Sin embargo, las palabras de sabiduría son frescas y burbujeantes, vivificantes como el agua de una fuente. Las palabras del sabio son de ayuda y de ánimo, mientras que las palabras del necio ventilan sus ideas insensatas e inútiles. Tomar partido por el impío es una injusticia que se condena con frecuencia en el libro de Proverbios. Igualmente, de malo es pervertir el derecho del justo en las cortes o en los juicios o el testimonio simplemente de una persona. El necio se mete en problemas porque habla sin pensar. Desde lo profundo de su corazón corrompido, los labios y la boca se mencionan en orden inverso. Aquí en el versículo 7, las palabras del necio están fuera de lugar, que invitan a que se le propinen algunos azotes. Sus palabras son de ruina, pues la convierten en lazos para su alma. Los chismes realmente son un elemento que traen demasiado daño, que afectan demasiado nuestra vida. Hemos visto repercusiones sobre la persona que se dice el chisme, sobre la persona que lo divulga y sobre la persona que es receptora de ellas. Son
o tienen una fuerza destructora que a veces no alcanzamos a ver. Evitemos llevar chismes, evitemos llevar rumores. Escuchar los chismes es como comer este manjar, algo especial que no cualquiera puede comer. Por tanto, las noticias del chisme se digieren hasta las entrañas, que les retiene y recuerda constantemente. La dificultad de estos proverbios es interesante que nosotros podamos revisar no solamente la enseñanza, sino que podamos nosotros ponerlo en práctica. El que vive aislado solamente vive para sus propios deseos y no está dispuesto a escuchar consejo, no está dispuesto a escuchar corrección o a escuchar palabras de que nos ayuden a corregir aquellos defectos en nuestro carácter o nuestra personalidad. La negligencia se vuelve también una moneda común en la sociedad. Ser negligente nos puede conducir al fracaso o al colapso de nuestras actividades, de nuestra vida diaria. Una sociedad se puede desintegrar por la negligencia. Una sociedad puede llegar a sufrir a causa de ser insensato. O solamente permitir que el chisme entre en una comunidad. Es tan difícil negarse a escuchar un chisme como lo es rechazar un postre delicioso. Probar un simple bocado de cualquiera de los dos crea un deseo de obtener más. Nosotros podemos resistirnos a los rumores de la misma manera que una persona que está a dieta rechaza el dulce. Ni siquiera abre la caja. Si no da la primera mordida al chisme, no deseará una segunda y una tercera. Recordemos cuán deliciosos pueden ser algunos bocadillos y comparémoslo con el chisme, con los rumores, y evitaremos caer así en este problema, en este embrollo, y evitaremos la maldad y la negligencia en nuestra vida. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, porque siempre manifiestas tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por el cuidado que provees a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Y sobre todo, Señor, porque siempre nos permites, Señor, tomar en tu palabra alimento para nuestra vida diaria. Seguir creciendo en sabiduría y discernimiento, Señor. Es bueno y es necesario, Señor, y tú nos permites en esta hermosa oportunidad, Señor, de poder contar con tu palabra, hacerlo libremente. Te pedimos por aquellos que están en persecución, Señor, por aquellos que no pueden tomar tu palabra y abrirla libremente, Señor, por aquellos que, Señor, están hoy en dolores y en sufrimientos, Señor, que no les permite tener paz y tranquilidad para poder tomar tu palabra, Señor, y también tomar de ellas fuerzas. Te pedimos por aquellos que han caído presos de sus palabras, de sus pensamientos, Señor, en chismes y en rumores, para que tú, Señor, sanes sus mentes y sus corazones, Señor, y los lleves al conocimiento perfecto de tu verdad. Señor, te reconozcan como aquel que provee el camino de vida, Señor, y el camino lleno de propósito. Gracias, Señor, por aquellos que hoy están compartiendo de tu evangelio, de tu mensaje de salvación en cualquier lugar. Señor, sosténles, guárdales y protégeles. Y Señor, permite que más hombres, mujeres y niños hoy en este día, Señor, escapen de los lazos del engañador
Señor, y puedan también alegrarse junto con nosotros en el gozo, Señor, que solamente tú permites a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Gracias por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, gracias porque en todo tiempo eres bueno. Te damos gracias de todo ello, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermano Alfred. Saludos, Dios les bendiga.